¿Qué tal? Muy buenas noches. Indudablemente estamos, como cada semana, con muchísimas situaciones que tienen que ver con el rumbo que va a seguir la Argentina. Hay cuatro o cinco temas que van a ser cruciales. Uno es, por supuesto, el tema jubilatorio, el veto que estableció el presidente de la Nación y que cuenta con el apoyo, por supuesto, de los legisladores de La Libertad Avanza. Y también a esto se le suman los del PRO, que anteriormente habían votado diferente. Hay que ver de qué manera ahora justifican ante la opinión pública esa obediencia debida y ese cambio de posicionamiento. Por el otro lado está el DNU, que le otorga fondos multimillonarios a la CIDE, al Servicio de Informaciones del Estado, a la CIDE, que vuelve a renacer y está el Tato Joffre de vuelta dando vueltas ahí. Y también la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras cosas. Y en medio de todo esto, el PRO presenta un proyecto para la privatización de aerolíneas argentinas, ¿no?, que está congruente con sus objetivos. Es que hay escenas que se han repetido que no se puede pasar por alto, porque son escenas que duelen. Cuando uno observa cientos y cientos de policías preparados para reprimir jubilados que van en busca de una migaja de lo que sería el aumento de sus asignaciones, porque es muy poquito en realidad lo que cambia con esa ley nueva, y son reprimidos violentamente, apaleados, gaseados, sean los jubilados o sea quien sea. Lo que duele es que el país haya retomado a la práctica de que las protestas se reprimen con violencia. Porque esto pasaba en otras épocas cuando había dictadura, pero en democracia este tipo de ocasiones no son lo que regodean la mirada de nadie, pues son cuestiones dolorosas. ¿Quién no tiene un abuelo jubilado, alguien de la familia que está luchando por sobrevivir todos los días? Es que gobierna un economista y la economía trata de ser dura. Entonces no le importa lo más elemental, que es el ser humano. ¿Para qué está destinada la economía? Para poner a disposición de la mayoría los bienes escasos que una sociedad produce y darle, por supuesto, satisfacción a sus necesidades, si no, no tiene sentido. Cuando lo que se busca es el número, la matemática, el déficit cero y todos los demás elementos que se pueden discriminar en un análisis económico, que es necesario, por cierto, pero no se tiene en cuenta el elemento fundamental. Es como si ante una epidemia nos pusiéramos a pensar cuánto vamos a gastar en vacunas, ¿no? Mientras tanto, el costo de esto es la muerte de los que no son atendidos. Yo no quiero pensar que hubiera sido de la pandemia con este esquema de gobierno donde, por supuesto, hay una ideología que lo sustenta. Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes metan mucho dinero en su bolsillo, le dijo Sturzenegger a los empresarios. Milei lo ratificó y también ratificó que desde su punto de vista los grandes empresarios son benefactores de la humanidad y si evaden impuestos en contra del Estado son héroes. Entonces hay toda una concepción de que si el sistema capitalista en sus máximas expresiones desarrolla la riqueza de unos pocos, esto después va a ser en beneficio de toda la humanidad, como si Elon Musk fuera a repartir sus ganancias entre los pobres del mundo, o si las grandes compañías internacionales, financieras, económicas, o como sea, fueran a repartir entre los pobres del mundo las grandes ganancias. Porque las diferencias existen. Hay personas que tienen bienes como para vivir toda la vida
y la vida de sus nietos y tartaranietos, y otras personas que apenas tienen para sobrevivir en el día a día y que no llegan a fin de mes. Laissez-faire, laissez-faire era un dicho de allá por 1700 y algo, cuando las teorías de Adam Smith en sus distintos libros sobre las formas que tenía que tener una economía liberal libre, proponía que las leyes del mercado iban a ser la mano invisible que regulaban la relación entre los hombres y que el interés por la propia superación iba a motivar el aumento de la economía. Cuestión muy válida ya por 1700 y algo, cuando la burguesía nacía y cuando toda la época de la nobleza y de los reinados se venía abajo con la Revolución Francesa después, aunque las teorías de Adam Smith fueron anteriores, y que de alguna manera afirmaba el individualismo. Pero todo eso fue evolucionando en el curso del tiempo, más aún después de la crisis del 30, más aún después de la aparición de otro economista también inglés, John Maynard Keynes, que proponía la intervención del Estado en algunas áreas de la economía, y después la instalación del Estado de Bienestar, que proponía también la intervención del Estado mitigando un poco las cuestiones sociales, y todo esto como una reacción a lo que habían sido las revoluciones sociales, principalmente la revolución bolchevique que iba a llevar a Rusia a ser un Estado comunista, ¿no? Entonces, el capitalismo se ayornó para generar bienestar entre las personas y no dejar lugar al ingreso masivo del socialismo o del comunismo, como usted lo quiera llamar. Todo esto hoy parece volver a plantearse como en 1700, entonces se explican, basta escuchar algunos de los discursos del presidente detenidamente, como trata de acomodar los sistemas y las leyes económicas, dando un criterio que algunos lo entienden y otros no, y explicando a los empresarios cómo hacer ganancia, cuando los empresarios ya aprendieron hace tiempo, pero que tiene que ver con los números. Entonces, por supuesto, se van sumando los que coinciden con esa teoría. Por eso el PRO hace coordinación política con La Libertad Avanza en los temas parlamentarios y en los no parlamentarios, porque su objetivo y su ideología es la misma. O sea, cada uno debe basarse en lo individual. El Estado debe ir desapareciendo parcialmente. Olvídense del Estado presente, dijo Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, que no deja de tener un estilo que es nocivo para la sociedad, porque el insulto, la rebaja de sus oponentes, forma parte del lenguaje cotidiano. Cuando él dice lo vamos a dejar como un mandril y hace una cuestión escatológica, e incluso cuando hace gestos en una conferencia ante empresarios, cuando trata con ochantas a los que no piensan igual que él en economía, o de ratas inmundas de alcantarilla a los diputados que no apoyan sus proyectos, estás también haciendo la introducción a un lenguaje de violencia y de odio a la sociedad. Pues la sociedad había evolucionado hacia la discusión de ideas, hacia una práctica política que tenía que ver justamente con saber respetar las ideas ajenas, las ideas de las minorías y de las mayorías, y por supuesto poder debatir en un nivel determinado que no tenga que ver con la agresión directa, porque la agresión directa a la agresión física hay un paso. Hay profetas del odio que, por ejemplo, han hecho odiar a una expresidenta, que después llevaron un intento de homicidio confesado por sus propios autores, aunque la justicia nunca quiso investigar las conexiones políticas, ideológicas y financieras de este atentado, que fueron muy visibles, y además se perdieron todas las muestras de los celulares apenas fueron capturados algunos de los autores, ¿no? Pero este es otro capítulo. Lo cierto es que estamos en esta etapa con repercusiones en toda la provincia. La provincia de Santa Fe tuvo también el tema de la reforma previsional, donde Puyaro logra un rotundo éxito en los votos de las cámaras,
pero no tanto éxito en los gremios que se opusieron fuertemente a esta reforma y que le dieron también validez a una reorganización de una parte del peronismo detrás de estas consignas. En un panorama que está por verse, con fuerte apoyo por los números logrados, Puyaro es también un presidenciable, pero también con fuerte cuestionamiento en una porción de la sociedad, entre ellos los docentes, los gremios estatales, los municipales, que va a tener una influencia seguramente en el futuro. Así que hay mucho por considerar. Vamos a ir a la presentación de nuestro auspiciante para no hablar tanto y después venimos con mucho más. Vamos a la presentación.